Pasamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 16, que nos dice: en el recibo mensual de la luz pagamos un coste fijo de 10 euros y además pagamos 0,2 euros por cada kilovatio hora consumido. Nos piden en el apartado A que escribamos la función que nos da el importe del recibo dependiendo de los kilovatios horas consumidos, y luego nos pide también que la representemos. Vamos a hacer este primer apartado A. Fijaros que tenemos una función en la que aparecen dos variables. Por un lado, el precio que pagamos y por otro, los kilovatios hora que consumimos. ¿Qué depende de qué? Pues está claro que en este ejercicio el precio que yo voy a pagar va a depender o depende de los kilovatios hora que yo consuma. Por lo tanto, el precio, que es la variable que depende, será la y, nuestra variable dependiente, y los kilovatios hora será la x, nuestra variable independiente. ¿Y cómo es esa dependencia? Pues lo dice el problema, nos dice que el precio que pagamos es un fijo de 10 euros, así que lo pongo, más 0,2 euros por cada kilovatio hora. 0,2 por cada kilovatio hora que yo consuma. Y como ya acordaros, le habíamos llamado al precio y a los kilovatios hora X, esto se puede poner como y igual a 10 más 0,2x. Y con esto tenemos la función que nos pide en el apartado A. También nos pide en el apartado A que la representemos, así que para ello lo que tenemos que hacer es dar una tabla de valores, dibujar unos ejes y representarla. Voy a dar la tabla de valores. En la variable X, que acordaros que eran los kilovatios hora, y la variable Y, acordaros que eran los euros. Y los valores que tengo que dar a los kilovatios hora son los que a mí me apetezca, los que yo crea conveniente. En este caso no tendría mucho sentido ir de uno en uno, así que voy a ir, por ejemplo, de 100 en 100. Voy a dar el valor 0, es decir, si no consumimos nada, 100 por si consumimos 100 kilovatios hora y, por ejemplo, 200 por si consumimos 200 kilovatios. Si consumimos 0, mirad que la función era 10 más 0,2x. Pagaríamos 10 euros, que es el fijo, y luego no pagaríamos nada más, ya que no hemos consumido ningún kilovatio hora. Si consumimos 100 kilovatios hora, pues eso sería, voy a ponerlo aquí, 10 fijos más 0,2 por cada uno de los kilovatios hora, que en este caso son 100. Como 0,2 por 100 son 20, esto sería 10 más 20, que nos da 30. Así que lo ponemos. Y si consumimos 200, sería 10 más 0,2 por 200. 0,2 por 200 da 40, así que sería 10 más 40, que nos da 50 euros. Y ahora vamos a dibujarla. Para dibujarla, lo primero que hago es representar unos ejes cartesianos. Fijaros que en estos ejes solo estoy dibujando la parte positiva de los mismos, ya que, fijaros, los kilovatios hora, que es lo que tenemos en el eje de las X, nunca va a ser negativo, y los euros que yo voy a pagar, que es lo que tenemos en el eje de las Y, tampoco no va a ser nunca negativo. Y para poder representar esto gráficamente de una forma correcta, tenemos que buscar una escala adecuada. Y para ello analizamos los valores que tenemos en el eje de las X. Fijaros que el valor más pequeño es el 0 y el valor más grande es 200. Así que voy a ir, por ejemplo, aquí está el 0, aquí voy a poner el 100 y aquí el 200. Ahora analizamos el eje de las Y. Fijaros que el valor más pequeño es el 10 y el más grande es el 50. Así que voy a ir, por ejemplo, aquí tendríamos el 10, aquí el 20, el 30, el 40 y el 50. No hace falta poner todos los valores. Y ahora me paso ya a dibujar los puntos. El 0,10 sería este punto de aquí. El 130 sería este de aquí y el 250 sería este de aquí. Y ahora ya puedo unir estos puntos y dibujar la recta. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos dicen que si el recibo del mes de enero fue de 35 euros, nos pide que calculemos cuántos kilovatios hora se consumieron. Fijaros que nosotros habíamos comentado antes que el precio, es decir, los euros, era nuestra variable y. Por lo tanto, en nuestra función tendríamos que sustituir los euros de estos 35 euros en la y a partir de ahí calcular la x. Es decir, que en lugar de poner y igual a 10 más 0,2x, en lugar de la y, que son los euros, voy a poner 35. 35 igual a 10 más 0,2x. Pasando el 10 al primer lado, tendría 35 menos 10 igual a 0,2x. 35 menos 10 son 25, igual a 0,2x. Por lo tanto, x sería 25 entre 0,2. Y eso nos da 125 kilovatios hora. Por lo tanto, si hemos pagado 35 euros, los kilovatios hora que hemos consumido son 125. Y con esto tendríamos el ejercicio 16 acabado. Pasamos al ejercicio 17. Dice así:
Una casa de reprografía cobra 5 céntimos por cada fotocopia, pero ofrece también un servicio de multicopia en el que cobra 50 céntimos que son fijos y luego 1,5 céntimos por cada copia de un mismo ejemplar. Nos pide en el apartado A que hagamos para cada caso una tabla de valores que muestre lo que tenemos que pagar según el número de copias realizadas y que representemos las funciones obtenidas. También nos pide que si tiene sentido o no unir los puntos de cada una de ellas. En el apartado B nos pide que obtengamos la expresión analítica de cada función y en el apartado C nos dice que a partir de cuántas copias es más económico utilizar la multicopista. Pues para empezar lo primero que tenemos que ver son las variables que intervienen. En este caso intervienen la variable precio y la variable número de fotocopias. ¿Y cuál depende de cuál? Pues está claro que el precio que yo voy a pagar va a depender del número de fotocopias que yo haga. Por lo tanto, la variable que depende será la i, que es el precio, y el número de fotocopias será la variable independiente o la x. ¿Y cómo es esta dependencia? Pues depende. Depende si elegimos la opción de fotocopia o la opción de multicopia. En la opción de fotocopia, el precio que nosotros pagamos es siempre de 5 céntimos por el número de fotocopias que hacemos. Como acordaros que el precio era la y y las fotocopias era la x, esto lo podríamos poner como y igual a 5x. Vamos a ver con la multicopista cómo tendríamos esa función. El precio que pagamos sería un fijo que es de 50 céntimos por hacer el cliché y luego 1,5 céntimos por cada fotocopia que hagamos. Es decir, y sería igual a 50 más 1,5x. Y estas serían las dos expresiones analíticas que describen las dos funciones de este problema. Si nos damos cuenta, la opción de multicopista en un principio es más cara ya que tenemos que pagar un precio inicial de 50 céntimos. Pero si vamos a hacer muchas copias, va a ser al final más barata ya que las fotocopias son bastante más baratas, 1,5 céntimos en comparación con los 5 céntimos de la fotocopiadora. En el apartado A nos pide que calculemos una tabla de valores para cada caso, así que voy a hacerlo. Si me hago una tabla de valores para la fotocopiadora, X e Y, los valores que puedo dar en el eje de las X pueden ser cualesquiera, voy a ir de 10 en 10, por ejemplo, 0, 10 y 20, y vamos a ver cuál sería el valor de la Y en cada caso. Si X es 0, como en la fotocopiadora la función es Y igual a 5X, sería Y igual a 5 por 0, que también es 0. Si X es 10, es decir, si hacemos 10 fotocopias a 5 céntimos cada uno, 5 por 10 serían 50 céntimos. Y si hacemos 20 fotocopias a 5 céntimos cada una, sería 5 por 20, 100 céntimos. Vamos a ver ahora en la multicopista esa misma tabla de valores cómo quedaría. Voy a dar los mismos valores, el 0, el 10 y el 20. Fijaros que ahora la función es y igual a 50 más 1,5x. Siempre tengo que pagar un fijo de 50 céntimos por hacer el cliché, aunque luego no lo utilice. Por lo tanto, si hago 0 fotocopias tendré que pagar 50 céntimos. Si hago 10 fotocopias sería 50 más 10 por 1,5 que da 15. 50 más 15 sería 65 céntimos. Y si hago 20 fotocopias sería 50 más 20 por 1,5. Como 20 por 1,5 da 30, eso sería 50 más 30 que da 80. Y os podéis dar cuenta de lo que comentábamos antes. Fijaros, para 10 fotocopias es más barato la opción de la fotocopiadora, también para 0 fotocopias. En cambio, ya para 20 fotocopias ya es más barato la opción de la multicopista. Bueno, ahora que tenemos la tabla de valores, tan solo nos falta dibujarla. Para ello, me dibujo un sistema de referencia. Fijaros que solo la parte positiva de los ejes, ya que el número de fotocopias siempre será un número positivo, así como los céntimos que estarán en el eje de las Y's, también será un número positivo, y voy a buscar una escala adecuada. Fijaros que en el eje de las X los valores que tengo son 0, 10 y 20, así que si por ejemplo aquí me pongo el 10 y aquí me pongo el 20, estaría correcto. Y si nos fijamos ahora en la variable y, el valor más pequeño que tengo es el 0 y el valor más grande es el 100, porque tengo 0, 50, 100, 65 y 80. Por lo tanto, entre 0 y 100. Voy a ir, por ejemplo, de 10 en 10, 30, 40, aquí tendríamos el 50, 60, 70, 80, 90 y aquí tendríamos el 100. Y voy a dibujar, por ejemplo, en color rosa, los puntos correspondientes a la fotocopiadora. El primer punto, el 0, 0, lo dibujo y sería este de aquí. El segundo punto, el 10, 50, sería este de aquí. Y el último punto, el 20, 100, sería este de aquí.
Ahora podría unir los puntos y tendría la recta correspondiente a la fotocopiadora. Voy a dibujarme con color verde la recta correspondiente a la multicopista. Dibujo los puntos, fijaros, el primer punto es el 0,50, es decir, este de aquí, el segundo punto es el 10,65, que sería este de aquí, y el tercer punto el 20,80, que sería más o menos este. Si ahora dibujo esta recta, esta sería la recta correspondiente a la multicopista. Fijaros que estas rectas se cortan en este punto, y este punto es muy importante porque es el punto a partir del cual la fotocopia deja de ser más barata para ser más barata la multicopia. Este punto se llama punto de equilibrio, lo voy a poner aquí, o precio si estamos hablando de dinero, el punto o el precio de equilibrio, y nos lo pide que lo calculemos en el apartado C. Pero además en el apartado A también nos preguntaba si tenía sentido unir los puntos en cada una de ellas. En realidad sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo he dado los valores 0, 10 y 20, pero podría haber hecho 11 fotocopias o 12 o 8 o 7, por lo tanto sí que tiene sentido unir esos puntos. En el apartado B nos pedía que obtuviésemos las expresiones analíticas y eso, fijaros, ya lo hemos hecho. Es lo primero que hemos hecho, así que voy a poner aquí el apartado B, que es lo primero, y nos queda solo por hacer el apartado C. En el apartado C nos pide que calculemos a partir de cuántas copias es más económico utilizar la multicopista. Si os dais cuenta, esto es el punto este que hemos calculado aquí, el punto de equilibrio. Si os fijáis, está aproximadamente aquí, entre 10 y 20, pero para calcularlo exactamente hay una forma, y esa forma es la siguiente. Ese punto es el punto en que la fotocopiadora y la multicopista valen exactamente lo mismo. Como la función que representa la fotocopiadora es esta de aquí y la que representa la multicopista es esta de aquí, si los precios son iguales, y acordaros que el precio era la variable y, eso quiere decir que esto será igual a esto. Así que para calcular el punto de equilibrio o el precio de equilibrio, tan solo tenemos que igualar esas dos funciones. Si lo hacemos, tendremos que 5x es igual a 50 más 1,5x, pasando las x a un lado tendremos 5x menos 1,5x igual a 50, 5x menos 1,5x da 3,5x, y para despejar la x pasamos del 3,5 dividiendo 50 entre 3,5, que si hacemos esas operaciones da 14,29 aproximadamente. ¿Qué significa ese 14,29? Pues en realidad 14,29 copias sí que no voy a poder hacer nunca. O hago 14 o hago 15. Pero lo que significa este 14,29 es que con 14 copias todavía es más barata la función F, es decir, la fotocopiadora, y con 15 ya es más barata la M, la multicopista. Y eso es lo que nos piden. Por lo tanto, a partir de 15 copias sería lo que nos piden en el apartado C. Así que lo recuadramos y con esto hemos acabado el ejercicio.